Hola Eddie, ¿qué tal? ¿Me escuchas? ¿Cómo está, Julio? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, Julio. Entonces voy a tener la presentación para compartir la pantalla cuando sea necesario, ¿eh? Ok. Eddie, ¿te permite compartir el documento? No. Sí, Eddie, ¿me escuchas? ¿Tienes el mute puesto? Hola, Julio. Sí te escucho. Estoy probando compartir la pantalla. Vale, vale, perfecto. Ahora sí. Ok. Perfecto, ahí lo vemos. Perfecto. Hola, hola, don Eddie, ¿cómo está? Marlon de Costa Rica lo saluda. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Bienvenido. bien. Como siempre, muy bien. Aquí es saludar, placer saludarlo de nuevo. Qué bueno, qué gusto escucharte. Bueno, aquí silenciamos para que comencemos. Un saludo, un abrazo, amigo. Un abrazo a todos. Gracias por saludar. Ok, pues ya es la hora, Eddie. O sea, si quieres podemos comenzar. ¿Te parece? Claro, Julio. Vamos a empezar entonces. Dame un segundito. Vale. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los asistentes al webinar su participación. Como saben, esta es una de las actividades que realizamos dentro del PM4R Cloud. Y bueno, les informamos que esta grabación, o sea, esta sesión está siendo grabada, por lo tanto que siempre que deseen consultar esta presentación que va a realizar hoy Eddie, van a poder acceder al PM4R Cloud y ver la grabación del webinar. Durante la sesión, a ser posible, tengan el micro mute y si necesitan hacer alguna consulta, siempre estamos abiertos a que participéis. Podéis activar el micro y hacerle la pregunta que deseéis a Eddie, o a través del chat también, si tenéis algún problema con el micro, pueden usar el chat sin problema para hacer cualquier tipo de consulta. Más o menos la sesión está planificada para que duren 1 hora aproximadamente o quizá algo menos, y al final de la sesión tendremos un tiempo para ver cualquier pregunta que pueda quedar sobre la presentación que haga Eddie. Por mi parte nada más, Eddie. Si quieres iniciar, podemos hacerlo. Ok. Dame un segundito para conectar mi video. Bienvenidos, amigos. Les agradezco que estén presentes hoy día para poder compartir juntos este tema tan interesante. Algunos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Eddie Rodas, soy Project Manager y hoy día vamos a tratar el tema factores críticos de éxito
en la gestión de riesgos y especialmente aplicada a la gestión de proyectos de desarrollo. Entonces, lo que yo tengo aquí en la pantalla es un PowerPoint muy sencillo, muy, digamos, breve, porque el objetivo de esta sesión es que podamos intercambiar. En realidad, la gestión de riesgos es un tema muy experiencial, muy vivencial. Los principios, los fundamentos, los procesos han sido estandarizados. Sin embargo, lo más importante de la gestión de riesgos es cómo nosotros la vivimos, cómo aplicamos la gestión de riesgos a un proyecto. Y en este caso particular vamos a compartir un poco las experiencias de los proyectos de desarrollo, que es donde la mayoría de ustedes posiblemente se desenvuelven. Entonces, eso era lo que quería anticiparles con respecto al tema de hoy. Como ustedes ya me conocen, yo soy Project Manager, trabajo para el banco, también soy tutor del PM4R, y aquí en Perú tengo una empresa que es REP del PMI, nos encargamos nosotros de preparar a todas las personas para dar el examen de certificación PMP y las otras certificaciones. Y hacemos trabajos en todo lo que es proyectos, implementación de proyectos, tanto del sector público como privado. ¿Cuáles son las fuentes de información sobre la cual se ha preparado esta presentación y sobre la cual me gustaría compartir con ustedes? Las fuentes son las que ustedes pueden ver aquí. Estamos tomando como referencia principal el estándar, la práctica estándar para la gestión de riesgos, que el PMI, digamos, publicó en el año 2009. Entonces, seguro ustedes conocerán este documento. Estos documentos que el PMI desarrolla se han hecho para diferentes temas. Hay un estándar para riesgos, también hay un estándar para el diseño de cronogramas, un estándar para la estimación de costo, de planificación, de valor ganado. Lo importante de estos tipos de documentos es que ya no solamente son teóricos, sino que lo que tratan de hacer es de alguna manera establecer buenas prácticas que estén, digamos, dirigidas a un tema en particular. En el caso de la gestión de riesgos, en el año 2009 el PMI publicó este documento donde se ha establecido lo que nosotros conocemos como factores críticos de éxito. Y ese es el título de la presentación, porque los factores críticos de éxito fueron sintetizados en este documento que en el año 2009, y lo que vamos a hacer hoy día es ver cómo estos factores críticos actualmente son todavía, digamos, aplicables a la gestión de proyectos de desarrollo. Entonces, yo les voy a mostrar los principales. En realidad, los factores críticos de éxito que están aquí en el estándar están aplicados incluso para cada proceso de la gestión de riesgos, pero el que vamos a tratar hoy día por temas de tiempo va a ser el que está dirigido a todo, digamos, a todo el área de conocimiento en conjunto. Luego, también he tomado algunos puntos sobre cómo el PMBOK sexta edición, usted sabe muy bien que el año pasado se publicó la última versión del PMBOK, cómo se ha actualizado la gestión de riesgos en esta última versión de PMBOK. Les voy a mencionar el nuevo proceso que se incorpora dentro de la gestión de riesgos y vamos a reflexionar un poco cómo estos procesos interactúan entre ellos y cómo estos procesos también se están aplicando a los proyectos de desarrollo. Ahí me gustaría, cuando lleguemos a ese momento, me gustaría que ustedes mismos compartan su experiencia y hagan preguntas. En esta oportunidad yo quisiera más bien que las preguntas se hagan en el momento y no tanto dejarlas al final. Así que, por favor, vamos a construir juntos esta sesión que yo consideraría que es un intercambio de experiencias sobre la gestión de riesgos. Y finalmente, la otra fuente es la guía metodológica que tenemos en el banco para la gestión de riesgos, que ustedes conocen, los que han llevado el curso PMA. Nosotros tenemos una herramienta muy poderosa que es la matriz de riesgos y que nos ha servido de alguna manera para ir implementando en todos los proyectos de desarrollo estos principios de la gestión de riesgo. Entonces, estas son las fuentes con las cuales vamos a iniciarnos en esta presentación. Bien, entonces, antes de empezar, yo quisiera hacerles una pregunta a ustedes, si cualquiera puede responder, por favor, siéntase libre. Acá lo que me gustaría es que podamos compartir experiencias y también conocimientos. ¿Qué es un riesgo? O sea, cuando hablamos de riesgos, y sobre todo cuando hablamos de riesgo de un proyecto, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente cuando estamos hablando de riesgos? Ahora, el término riesgo es muy utilizado para todo tipo de temas, pero en particular yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿qué es un riesgo de proyecto? O sea, ¿cómo lo entienden? ¿Cómo lo conocen? ¿Quién podría decirnos o compartirnos, por favor, sobre esta pregunta? ¿Alguien se anima? Si no lo quiere hacer en forma oral, puede hacerlo en forma escrita.
Gustavo en el chat indica que riesgo es una posibilidad de un accidente. Ok, Gustavo. J. da Silva es cualquier suceso que pueda afectar negativamente o positivamente sobre los objetos del proyecto. Carlos Díaz dice es una causa de fracaso del proyecto. Álvaro Heredia es un hecho que trae consecuencias buenas o malas y que está asociado a una probabilidad de ocurrencia. Orlando indica es todo lo que puede potencialmente afectar al proyecto. Excelente. Yo creo que estamos compartiendo prácticamente el mismo principio, la idea de lo que es un riesgo. Y yo, antes de mostrarles alguna respuesta o, digamos, dar alguna definición, quisiera mostrarles esa lámina, ¿no? Esta lámina es, no sé, a mí personalmente me ayuda mucho a entender lo que es un riesgo para un proyecto. Y no sé, ¿qué impresiones causa a ustedes? Viendo esta lámina, ¿cuál sería la definición de riesgo para un proyecto? Muy bien, ahí veo a Alma que da una respuesta que me parece también muy buena, es puede afectar al proyecto. Ahora hablamos de riesgos de una forma general, estamos hablando de riesgos incluso positivos y negativos. Bueno, acá estoy mostrando una lámina que de repente va a mostrar más que todo riesgos negativos, ¿no? Muy bien. Cuando hay un riesgo, evidentemente estamos hablando de un evento que puede afectar. El PMI, cuando habla de riesgos, y dentro de unos minutos le voy a poner la definición estandarizada, que está en la última versión del PMBOK, habla siempre de un evento posible, un evento que puede suceder y que puede digamos, desencadenar un impacto, o sea, generar una consecuencia, y en este sentido las consecuencias pueden ser negativas o pueden ser positivas. Cuando son negativas, evidentemente estamos hablando de que ese riesgo es una amenaza, y cuando son positivas es una oportunidad. Entonces, en este caso, en la lámina de repente estoy mostrando más que todo una amenaza, pero lo importante es esto, ¿no? Que un riesgo cuando cae sobre un proyecto va a afectar las 4 variables más importantes del proyecto. Y ustedes pueden ver en esta lámina que en un proyecto las 4 variables más importantes son el alcance, el tiempo, el costo y la calidad. Si ustedes revisan el PMBOK en todas sus versiones, siempre el PMI ha tratado de estandarizar y decirnos que cada uno de estos elementos es impactado con diferente intensidad y por lo tanto el impacto sobre todo el proyecto va a depender de cómo se va impactando cada una de estas variables. Entonces, en realidad, los riesgos son, digamos, eventos que tenemos que nosotros gestionarlos. Y agradezco por los comentarios que veo en el chat, porque todos estamos sometidos a riesgos. Y hay algo que yo aprendí mucho, me acuerdo desde la primera vez que entré a trabajar en un proyecto de desarrollo, fue que apenas entrabas tú a trabajar en un proyecto de desarrollo o apenas aprobaba el proyecto de desarrollo, ya estabas en riesgo. Ya estabas en riesgo y yo aprendí de los riesgos sobre todo a golpes, viendo cómo mi proyecto apenas había sido aprobado, se demoraba un año para empezar a ejecutar. Un año sin hacer nada, un año sin lograr cosas trascendentes y ya habiendo perdido un año con respecto a todo el proyecto, a toda la operación. Entonces yo decía, pero ¿cómo? Hemos sido impactados tremendamente en el cronograma y no nos dimos cuenta. Y así, los riesgos generalmente a veces impactan y uno no se da cuenta, sobre todo cuando son proyectos de gran tamaño, como los del banco y los de desarrollo que duran 5 años, 4 años, pero así es, te golpearon. Y yo siempre decía, un proyecto de desarrollo, así como dicen un niño que nace viene con su pan bajo el brazo, yo digo, los proyectos vienen con su riesgo bajo el brazo. Y es que es inevitable. Los riesgos existen porque los proyectos siempre van a estar rodeados de mucha incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el PMI? ¿Qué es lo que el PMI nos dice a nosotros? El PMI nos da ahora 2 definiciones, y esto yo quisiera que ustedes vean. Miren, el PMI en esta oportunidad, en el PMBOK, ha sacado 2 definiciones para hacernos a nosotros notar algo. Siempre hemos estado hablando de riesgos individuales. Los que han llevado el curso del PM4R, hemos estado hablando de la matriz de riesgos, colocando nuestros riesgos individuales, preocupados por identificar el riesgo individual y el impacto. Sin embargo, ahora el PMI, en el PMBOK sexta edición, ya nos está hablando de un riesgo general del proyecto. Claro, este término no estaba nunca en el PMBOK sexta edición, pero sí estaba en el estándar, en la práctica estándar para la gestión de riesgos. Se habla de un riesgo general. O sea, así como tú puedes afectar el alcance de un proyecto, sobre todo cuando afectas los productos o cuando afectas, digamos, el trabajo que se requiere para poder lograr los productos, tú afectas el alcance.
O cuando afectas el cronograma del proyecto, cuando afectas el presupuesto, la calidad. Muchas veces nosotros hemos visto riesgos individuales que afectan cada uno de ellos. Pero, ¿y cómo podemos definir entonces el riesgo general del proyecto? O sea, ¿de qué estaríamos hablando cuando hablamos de un riesgo general del proyecto? Y el riesgo general del proyecto en realidad es que es un concepto nuevo, pero no tanto para nosotros, porque en realidad lo hemos vivido. Vivimos nosotros el riesgo general sobre el proyecto, sino desde el punto de vista de repente académico, aquí dando una respuesta. Miren lo que dice el PMI, ¿no? Es el efecto de la incertidumbre sobre el proyecto en su conjunto. Miren, yo este término, para entenderlo mejor, me ha tomado cierto tiempo de reflexión porque a pesar que uno vive los riesgos, a veces hay que interiorizarlos, hay que llevarlos a la práctica. ¿Cómo te han afectado? Cuando hablamos de riesgos individuales, la afectación de un riesgo individual es algo que uno rápidamente puede, digamos, observar. Yo, por ejemplo, uno de los riesgos en proyecto de desarrollo que siempre he vivido han sido los procesos de licitación. Y si ustedes están trabajando ahorita en un proyecto de desarrollo, se darán cuenta que siempre las licitaciones, pública nacional, la licitación pública internacional, hasta las menores cuantías, están rodeadas de riesgos. Riesgos que pueden afectar el plazo, sobre todo el tiempo, ¿no? Cuando te impacta el tiempo. Cuando tú, por ejemplo, tienes que iniciar, digamos, un determinado producto en tal fecha, pero el proceso de adquisición se demoró más de lo previsto y resulta que lo sales contratando al consultor o a la empresa consultora cuando ya pasó la mitad del año. En pocas palabras, lo contratas para que firme contrato, mejor dicho, él le da la licitación a la buena pro para que firme contrato, pero el hombre no puede empezar a hacer consultoría porque ya termina el año, viene el cierre del año fiscal, ya no hay recursos, hay que esperar el nuevo presupuesto. Ese es un riesgo individual, por ejemplo, que yo siempre he vivido, pero la pregunta que yo les hago a ustedes, y esta pregunta quisiera hacérselas, y por favor respóndanmela utilizando el chat o hablando, ¿ustedes han experimentado el riesgo general sobre el proyecto? ¿Han experimentado eso? O sea, ¿han experimentado ustedes esa incertidumbre sobre el proyecto? ¿Y dónde se ha visto el efecto? Porque, si bien es cierto, nosotros vemos el efecto de los riesgos individuales, tanto sobre el cronograma, tanto sobre el presupuesto, o sobre los productos, yo le preguntaría a ustedes, ¿y dónde se ve el efecto cuando el proyecto en sí mismo es afectado por un riesgo general? ¿Qué me dicen, amigos? ¿Dónde se ve el efecto? Y estoy hablando de un proyecto de desarrollo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se podría, digamos, de alguna manera, ver de manera palpable este riesgo general que afecta al proyecto? Porque los riesgos individuales ya los conocemos, ya los entendemos, pero estamos hablando ahora de un riesgo general. ¿Y qué afecta este riesgo general? Por ejemplo, ¿qué consecuencias podríamos ver que son palpables? Y yo tengo algunos ejemplos, pero quisiera pedirles a ustedes que por favor, a ver, compartan o me digan algunas cosas que se les ocurren. Mira, J. Da Silva indica sí cuando no estamos tan seguros que el sponsor principal quiere el proyecto. Marlon Zamora indica tal vez no sobre un proyecto, pero en Costa Rica acabamos de vivir un riesgo general producto de una encuesta política que a un final se materializó y afectó al precio de los bonos de deuda externa. Red indica puede impactar esta en el cierre del proyecto. Marlon Zamora, deuda. Yo les comparto, por ejemplo, la primera vez que sentí lo que era el riesgo general sobre el proyecto fue cuando justo yo estaba trabajando en un proyecto de desarrollo y resulta que el proyecto había sido impactado por riesgos individuales, pero yo nunca había visto el efecto combinado de los riesgos individuales. ¿Saben cuándo me di cuenta? Cuando un día nos llaman a la reunión con el ministro, a todo el equipo del proyecto, incluso a mi jefe que era el coordinador general, y nos dicen, ¿saben qué, señores? Vamos a tomar la decisión sobre si este proyecto continúa o no. Creo que vamos a tener que cerrar el proyecto. ¡Wow! Me quedé así. Bueno, en ese momento no pensé tanto en mi proyecto, pensé en mi trabajo, ¿no? Me voy a quedar sin chamba. Dije, ¿qué pasó? O sea, yo tenía planificado en este proyecto por lo menos 3 años más, un proyecto largo, grande, 5 años banco de desarrollo. Y después, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? Y es que en realidad, el impacto que, o sea, en ese momento los que veían, digamos, el proyecto desde su punto de vista global, veían que ya, digamos,
ya no iba a haber oportunidad en los resultados que se iban a generar con este proyecto. Este proyecto ya no iba a dar los resultados esperados. Entonces, el riesgo general del proyecto afectaba la existencia en sí misma del proyecto. ¿Por qué? Porque habíamos tenido tantos retrasos y habíamos puesto, digamos, tantos productos, digamos, en riesgo de perderse, que ya el proyecto en sí mismo, como concepción, se hacía inservible. No solamente para los beneficiarios, sino también para los sponsors, como ahí lo han mencionado. Uno de los sponsors que es el Banco Interamericano de Desarrollo, evidentemente ellos ven desde afuera, muchas veces nosotros que estamos en la unidad ejecutora nos concentramos sobre nuestro trabajo, pero los que están afuera están viendo los efectos y son los resultados. Un proyecto de desarrollo genera resultados. Si tú ves que tu producto, lo que está haciendo tu proyecto, ya no va a generar resultados, la pregunta es, ¿tiene sentido seguir? ¿Tiene sentido seguir ejecutando un proyecto en esas condiciones? Bueno, yo lo viví en carne propia. No quiero decir exactamente el proyecto ni las circunstancias para no afectar a nadie, pero sí decirles que estuvimos a punto de cerrar nuestro proyecto porque no nos habíamos dado cuenta de que habíamos afectado el proyecto en su integridad. La exposición había sido muy alta. Para salvar el proyecto se tuvieron que tomar decisiones desde más alto nivel y no solamente la unidad ejecutora, sino mi país tuvo que asumir compromisos para poder salvar el proyecto. Compromisos ante el Banco Interamericano de Desarrollo, compromisos ante un montón de entidades. Y les comparto que por primera vez entendía lo que era un riesgo general sobre el proyecto. O sea, la incertidumbre nosotros no la habíamos manejado nunca desde el punto de vista global. Entonces, y eso yo creo que muchas veces sucede en los proyectos, pero nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde. Entonces, este es un tema que yo les recomendaría profundizar. Los proyectos de desarrollo en general. Cuando hablo de proyectos de desarrollo, hablo de proyectos que ven temas sociales, temas ambientales, temas de construcción, de obra, infraestructura, saneamiento, salud, agricultura, ¿no? Entonces, ese era un tema que quería mencionar. Bien, ahora viene la siguiente pregunta, avanzando ya en esta presentación. Quisiera preguntarles a ustedes, decirles, ¿por qué creen entonces que es importante la gestión de riesgos para un proyecto? ¿Por qué es importante? Si ya, después de lo que hemos compartido, ¿dónde está la importancia de la gestión de riesgos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes sobre la importancia? ¿Por qué es importante? ¿A quién se anima a ver a compartir? ¿Por qué será importante la gestión de riesgos para un proyecto? Muy bien, veo algunas respuestas en el chat. Muy bien, porque gestionándolos minimizamos la probabilidad de que se dé. Muy bien, amigo. Después, Wilhelm dice, en poder minimizar los impactos y anticiparse. Marlon dice, lo que no gestionas y administras se vuelve una amenaza inmediata. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué opinan? ¿Dónde está, digamos, el valor, o sea, de la gestión de riesgos, la importancia de gestionar los riesgos para un proyecto? José Sánchez nos dice, sería un enorme desperdicio de la inversión improductiva y sin impacto en el desarrollo sostenible. Claro, es correcto. ¿Qué más? Rosa dice, porque bien gestionados garantizan la vida y efectividad del proyecto. Raúl dice, para gestionar mejor el proyecto, mitigando, potenciando, dependiendo si son negativos, positivos, estos riesgos identificados. Luis L. Palacios dice, tener información, reducir la incertidumbre, tomar decisiones. ¿Qué más, amigos? ¿Qué más? ¿Por qué es importante la gestión de riesgo para un proyecto? Miren, esta sesión que estamos haciendo a mí, en lo personal, más que, digamos, sea un tema de transmisión de consejo, me gustaría mucho, sobre todo, que podamos tomar conciencia de un aspecto fundamental para la vida de un proyecto, ¿no? Acá Marlon nos dice, un riesgo materializado va a afectar el tiempo o los recursos del proyecto, y la pirámide se inclina peligrosamente. Marcel dice, nos favorece la identificación de amenazas, obstáculos y oportunidades.
Yo les voy a decir, les voy a poner, no mi respuesta, Alma nos dice, tener en cuenta las variables externas e internas que son inciertas sobre las condiciones en que se ejecutarán los proyectos. REC nos dice, el monitoreo reduce que se cumplan estos riesgos. Voy a compartirles ahora en mi pantalla lo que el PMI dice con respecto a esto, ¿no? Y lo dice de una manera en el PMBOK, yo les cito textualmente la respuesta, ¿no? Miren lo que dice el PMI. Bueno, yo no, en realidad, aquí lo que estoy tratando de hacer es un intercambio de experiencias sobre todo, ¿no? Pero lo que ponen los conceptos lo tienen que hacer personas o organizaciones que han reflexionado mucho sobre este tema. Y miren lo que dice el PMI, ¿no? Cuando no se manejan los riesgos, estos tienen el potencial de hacer que el proyecto se desvíe del plan. Pensemos en esa parte nomás. Mira qué importante es esas dos líneas, lo que te está diciendo. Mira, tú ejecutas un proyecto siempre basado en un plan. O sea, tú tienes un cronograma, tú tienes una curva S, un presupuesto, tú tienes que cumplir con unos productos. Ahora, los que trabajan en los proyectos de desarrollo saben que tienen el PMR, el Progress Monitoring Report, y ustedes tienen que cumplir anualmente con esos productos. Prácticamente el prestigio de una unidad ejecutora depende de eso. Entonces, hay un plan. Y si tú te desvías del plan, ¿cuál es la probabilidad de volver a llegar a cumplir lo que está en el plan? Entonces, fíjese la primera frase, ¿no? Dice, se desvíe del plan y no logre los objetivos definidos para el mismo. O sea, lo más importante, no lograr los objetivos definidos. En consecuencia, la efectividad de la gestión de riesgos del proyecto está directamente relacionada con el éxito del proyecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, no gestionar los riesgos es prácticamente condenar al fracaso al proyecto. Esa es la conclusión que vivo. O sea, si tú no gestionas los riesgos, la probabilidad de que tu proyecto fracase es altísima. ¿Por qué? Porque los riesgos son los que te van a desviar del plan, los riesgos son los que van a impactar tu proyecto, los riesgos son los que te van a llevar a la situación extrema donde tú puedes estar. Y creo que eso nosotros lo constatamos porque los riesgos no solamente afectan a los proyectos, también afectan a las personas, también afectan al medio ambiente, también afectan, los riesgos son generalizados para muchas cosas. Y en realidad tenemos que gestionar los riesgos, pero sobre todo tomar conciencia de que la gestión de riesgos es muy importante para el éxito del proyecto. Esto es algo que, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención y ahora lo resalta mucho el PMI en la nueva versión del PMBOK, que debemos, de alguna manera, todos ponerle un poco de atención porque es un elemento fundamental, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer un poquito ya el repaso, entrando digamos, a la parte técnica, un poquito más técnica, más dura de la gestión de riesgos. Los que han llevado el curso PM4R con nosotros han visto que cuando nosotros diseñamos la gestión de riesgos, nosotros hicimos algo muy práctico. Lo que hicimos fue materializar mediante nuestra metodología en una herramienta clara, concisa, todos los procesos de la gestión de riesgos. Y en esa herramienta, ustedes la conocen como la matriz de riesgos del proyecto. El PMI también, digamos, tiene herramientas, pero el PMI al ser, digamos, un estándar, no te va a proponer una herramienta, sino te propone criterios para construir tu herramienta. Te propone buenas prácticas, un enfoque general, pero ya son las personas, los equipos de proyecto los que tienen que aterrizar esos enfoques. Lo que sí me parece muy importante y rescatable es entender cuáles son los procesos, porque esos procesos todos los cumplimos de alguna manera. Y son los que ustedes van a ver ahora en la nueva versión del PMBOK sexta edición. Ustedes seguro que conocen 6 de estos 7 procesos, porque ahora son 7. Antes eran 6, pero ahora son 7. A ver, yo quisiera preguntarle a los que tal vez tienen conocimiento sobre el PMBOK, ¿podrían ustedes decirme cuál de estos procesos que estoy mostrando en la lámina es el nuevo? ¿Cuál de estos procesos es el nuevo que ha estandarizado el PMI? ¿Cuál consideran ustedes que es el nuevo? Muy bien, líder. Excelente. Rápido le has dado en el punto. Miren, la pregunta que yo les hago ahora es la siguiente. ¿Y por qué creen que ahora el PMI ha tenido que colocar este proceso que antes no estaba? Miren, han pasado 5 versiones del PMBOK sin que existiera este proceso. Y en la sexta edición lo han incluido. ¿Por qué? ¿Por qué creen que el PMI lo ha incluido? ¿Alguien quiere dar su opinión? Por favor, opinen libremente. ¿Por qué creen?
¿Alguien nos puede comentar por qué creen que el PMI habrá incluido este proceso después de 5 versiones del PMBOK? ¿Alguien tiene una idea? Muy bien, Marlon. Supongo que lo contrario solo podría quedarse en el papel, porque son muy dinámicos, dice Alma. ¿Qué más? ¿Qué más, amigos? Por favor, hagamos de esta sesión que haya más intercambio para luego poder implementar. Ahora, que no haya estado en el PMBOK no significa que no se haya hecho, ¿sí o no? Era obvio que las respuestas tenían que implementarse. O sea, el plan de respuesta tenía que implementarse, pero yo les comparto algo, bajo mi experiencia, ¿no? De alguna manera, creo que nos ha pasado a todos, y no sé si a ustedes habrá pasado. Yo me acuerdo que en mi proyecto sucedía lo siguiente, ¿no? Nos esforzamos mucho en esta parte, ¿no? En identificar los riesgos, en hacer nuestro análisis cualitativo, hacíamos nuestra matriz, identificamos los riesgos, le poníamos la columna con los disparadores, poníamos la probabilidad, el impacto, hacíamos el cálculo del riesgo, luego determinábamos las acciones estratégicas. ¿Con cómo voy a manejar este riesgo? Voy a poner una acción de mitigación, voy a contratar a un consultor para que haga tal cosa, y luego después volví a hacer el cálculo, el análisis del cálculo del riesgo residual, volví a determinar la probabilidad del impacto, analizando el riesgo residual, decía, muy bien, esta medida va a bajar el riesgo, estoy llevando un riesgo que va desde nivel alto a moderado, entonces ahora sí está muy bien, listo. Miren, así hacía mi ejercicio con mi matriz, bien bacán, lo presentaba a mi jefe, todo bien chévere, veíamos la matriz, hacíamos una reunión en la oficina, todos contentos con la matriz. ¿Y saben qué pasaba? Y no, no es una broma, es algo serio. Nos olvidábamos de la matriz hasta los 6 meses siguientes cuando nos volvían a pedir el banco la matriz, porque cada uno seguía haciendo lo que siempre había hecho. Y yo me acuerdo un día que estábamos en una reunión X de proyecto y de pronto teníamos que empezar, íbamos a hacer una consultoría, teníamos que elaborar, digamos, un plan para una entidad pública dentro del proyecto, y nosotros nos dimos cuenta de que tenía que empezar en una fecha X, y cuando fuimos a ver el cumplimiento de esa actividad, constatamos que no iba a poder empezar porque no solamente no habíamos hecho, digamos, el proceso de adquisiciones, sino que ni siquiera se había hecho los TDR para contratar a la persona que lo iba a hacer. Entonces, la pregunta era, ¿pero quién fue el que estuvo a cargo de ver esto? ¿Por qué no se dieron cuenta de que esto podía pasar? Y ahí recién se acordaron de la matriz de riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que la gestión de riesgos nos está presentando a nosotros 5 procesos que tienen que ver con la planificación, pero esos procesos no valen nada si nosotros no los ejecutamos, si no implementamos la gestión de los riesgos, o sea, si no implementamos la respuesta a los riesgos. Y la respuesta a los riesgos, el PMI dice que se debe implementar incluso apenas se identifica. O sea, no se le puede, digamos, dejar, digamos, a un riesgo esperando su turno. Y yo les digo porque en la realidad nosotros lo vivimos diariamente. Por ejemplo, si tú tienes que llegar a una reunión hoy día, tienes que llegar a las 8 de la noche y es una reunión muy importante, encima te van a evaluar tu puntualidad. Y tú sabes que de donde tú estás hacia el lugar hay mucho tráfico, ¿tú vas a salir con el tiempo justo o vas a salir con un tiempo adicional? Entonces ya estás gestionando el riesgo. Y eso es lo que sucede. Nosotros podemos planificar algo, pero si no implementamos, de nada sirve. Por esta razón el PMI ha puesto este proceso. Quiere llamar la atención en la implementación. Si no hay implementación, no hay nada. Ese es el punto. Si no hay implementación, no hay nada. Y ahora vamos a ver la interacción. ¿Y cómo interaccionan estos procesos? ¿Cómo interaccionan estos procesos? ¿Cuál es la secuencia de los procesos? ¿Qué se hace primero? ¿Qué se hace después? Bueno, esto ya es producto de la estandarización. En realidad, la estandarización lo que hace es que nosotros de alguna manera ordenemos esquemáticamente los conceptos. Pero yo le voy a hacer una pregunta después que les muestre esta lámina. Les voy a mostrar la lámina. Miren esta secuencia de interacción de procesos. ¿Qué opinan ustedes de esta secuencia? ¿Qué opinan?
Esta secuencia la he desarrollado, es una gráfica adaptada del PMBOK sexta edición. ¿Qué opinan ustedes de esta secuencia, de esta interacción? ¿Qué les parece? ¿Así se da en la realidad? ¿Esto se lleva a cabo de esta manera en la realidad? ¿Qué opinan? Cuando ustedes gestionan los riesgos de su proyecto, ¿lo gestionan de esta manera? Miren todo el conjunto de cosas que uno hace, ¿no? ¿Siguen esa secuencia en forma estricta? Muy bien, acá dice, por ejemplo, J. da Silva dice sí, Álvaro dice, la verdad no, por lo general se planifica, pero nunca se ajustan los planes. Carlos Elías dice, generalmente hace falta el monitoreo de los riesgos. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Se aplica en la realidad o no? Marlon nos dice, es una tarea constante y no solo depende de que al final se haya materializado o no, dado que un nuevo riesgo se puede presentar en cualquier momento. Perfecto. Marlon acaba de tocar un punto clave. Cuando tú ya identificaste los riesgos, ¿ya significa que ya no van a haber más riesgos en el proyecto? ¿Usted qué opina? J. da Silva dice, cuando es un proyecto mediano a grande, hay un equipo dedicado al tema de riesgos. Por ejemplo, los proyectos de desarrollo son proyectos grandes. Proyectos de 100 millones de dólares, 50 millones de dólares. Miren, un proyecto grande para el PMI es desde $1 millón para arriba. Imagínense. Entonces, ¿cómo podemos nosotros gestionar los riesgos o los riesgos se gestionan como están en esta lámina? Muy bien, claro. J. da Silva dice, pueden salir nuevos riesgos a lo largo del proyecto. Pueden salir riesgos incluso cuando estás a punto de terminar el proyecto. A punto de terminar y aparece un riesgo. Es increíble, pero ¿han escuchado ese refrán que dice, en la puerta del horno se quema el pan? José Sánchez dice, los riesgos no avisan y pueden ser internos y externos al proyecto. No debe descuidarse el monitoreo de ninguno. ¿Cuántos de estos procesos aplican ustedes? ¿Cómo lo están haciendo, digamos? REC dice, eso lo estamos viviendo. Estamos por cerrar y tenemos un riesgo. ¿Cierto? Es que es así. Los riesgos no esperan. Los riesgos no tienen digamos, lógica. J. da Silva dice, es por ello que hay que monitorearlo constantemente. Eso es. El monitoreo es algo importante. El monitoreo es algo que los equipos de proyecto deben utilizar constantemente. Y eso realmente, no sé si ya se habrá interiorizado, pero es un tema vital. Cuando uno comienza a reflexionar sobre los riesgos, este es un tema vital. Uno debe pensar que todo esto es fundamental para la gestión del proyecto. Bien, lo que yo sí les podría compartir es que a pesar de que el PMI lo ha sistematizado, como lo pueden ver ustedes en la lámina, la realidad es más compleja que esto. Yo diría que todo esto incluso puede empezar por el fin y terminar por el principio, y se pueden hacer en paralelo. Muchos de estos se pueden hacer en paralelo, si no rinden concierto, como es la realidad. O sea, muchas veces la realidad puede ser sin el concierto porque las cosas son así. Claro, cuando tú estás empezando el proceso de planificación, de repente ahí es un poco más probable que tú puedas seguir una secuencia lógica, y eso es lo ideal. Lo ideal es que nosotros planifiquemos cómo vamos a gestionar los riesgos, tratemos de identificarlos todos, hacer nuestras sesiones de brainstorming, luego pedir a la gente que comiencen a hacer el análisis cualitativo. Cuando un riesgo, por ejemplo, que tú lo evalúas y determinas que el riesgo todavía tiene mucha incertidumbre, de repente tomas la decisión de pasarlo al proceso de análisis cuantitativo. Claro, siempre y cuando tú tengas las herramientas para hacer el análisis cuantitativo de riesgo, ¿no? Y luego planificar la respuesta a riesgos. Sin embargo, tú puedes estar haciendo toda esa secuencia y ya te apareció un riesgo, pero no solamente apareció, sino que se volvió realidad. A mí me ha pasado. Yo me he puesto a planificar con mi equipo cuando nos aprobaron la operación y ya se había activado un riesgo. ¿Saben cuál era el riesgo que se había activado?
rotación de personal. Mi equipo recién había sido, digamos, yo recién había sido contratado por el proyecto. Estábamos empezando a planificar. Estábamos en las reuniones de planificación de identificar los riesgos y a mi jefe ya lo estaban sacando, que era el coordinador del proyecto. ¿Por qué? Viceministro nuevo dijo, no, ya, yo tengo un hombre que va a salvar este proyecto. Este es el hombre. El coordinador que había estado desde el diseño lo sacaron justo cuando estábamos en proceso de planificación. En ese momento, en vez de poner nosotros a planificar los riesgos, estábamos planificando más bien el riesgo de que nos voten. Porque, lamentablemente, es así. Y nosotros no habíamos ni siquiera terminado de identificar todos los riesgos del proyecto y ya nos había golpeado un riesgo, sobre todo a la gente que estaba en el equipo del proyecto. Es por eso que, en realidad, la gestión de riesgos, como se da todo en la realidad, puede ser superpuesto, puede ser sin orden ni concierto, pero mentalmente y sobre todo a la hora de hacer un trabajo de planificación uno debe tener una estructura. Yo creo que esta imagen es muy importante porque nos ayuda a sintetizar, a estructurar las ideas para que nosotros podamos hacer un buen trabajo de gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos implica hacer todo esto. O sea, no significa solamente hacer una parte. En realidad hay que hacer todo. Porque si tú te olvidas de una de estas partes, salvo que no sea necesaria, por ejemplo, el realizar el análisis cuantitativo podría ser que para algunos proyectos no sea necesaria, o es más, para la mayoría no sea necesaria. Pero los demás procesos, de todas maneras, sí tienen que darse. Bien, entonces, yo creo que aquí estamos avanzando. Mira lo que dice aquí Red, dice, eso ocurre constantemente en las unidades ejecutoras, la rotación del personal. La rotación de personal. ¿Alguien ha activado su micro? Creo que quiere hacer alguna pregunta o me parece. Después José dice, también aparecen facilitadores de procesos, generalmente externos que apoyan la gestión de riesgos. Sí, en realidad muchas personas pueden colaborar con nosotros en la gestión de riesgos y eso es importante, eso es importante. Bien, vamos a avanzar un poquito más porque el tiempo nos está ganando. Ustedes saben muy bien que existe una certificación del PMI que otorga a las personas que se dedican a gestionar riesgos. Esta certificación se conoce como la certificación PMI RMP. Así que ustedes han visto, así como el PMI otorga la certificación PMP, que es Project Management Professional, PMP, también otorga la certificación PMI RMP. RMP significa Risk Management Professional. O sea que hay una certificación para las personas que se vuelven expertos en la gestión de riesgos del proyecto. ¿Y qué es lo que considera el PMI para evaluarte y para darte la certificación? El PMI, lo que se considera es que tú, por ejemplo, tengas dominio, o sea, conozcas los dominios de la gestión de riesgos. Y es aquí donde quiero concentrar un poquito este tema, porque de repente esto no es algo común que se toque generalmente cuando hablamos de riesgos. Los dominios. ¿Qué son los dominios? Los dominios para el PMI son como los grupos de procesos. Así como, miren, el PMBOK, ustedes saben muy bien que el PMBOK se ha dividido en áreas de conocimiento. Tenemos como 10, 11 áreas de conocimiento y tenemos 5 grupos de procesos. Por ejemplo, el grupo de procesos de iniciación, el grupo de procesos de planificación, el grupo de procesos de ejecución, etc. Grandes grupos de procesos que agrupan a muchos procesos más. Esos grupos de procesos también son conocidos como dominios. La certificación PMI, para los que quieren ser PMPs, por ejemplo, el examen te califica eso, que tú tengas competencias, que tú seas proficient en el dominio de iniciar proyectos, o de planificar, o de ejecutar, o de cerrar proyectos. Son 5 dominios. Lo mismo sucede con la gestión de los riesgos. Hay 5 dominios, que es lo que ustedes ven en la pantalla, que el PMI evalúa y determina si tú eres competente. O sea, ¿qué significa eso? Que una persona para ser un experto en riesgos, por lo menos tiene que demostrar competencia en estos 5 dominios. Estrategia y planificación de riesgos. ¿Qué significa eso? Significa que tú debes ser competente para poder establecer políticas, para desarrollar procesos y procedimientos que sirvan para planificar la gestión de riesgos, para evaluar los riesgos, para responder a los riesgos. En pocas palabras, viene a ser todo lo que sería el diseño de la gestión organizacional de los riesgos. Para que una organización pueda implementar la gestión de riesgos, tiene que tener todos estos elementos, estas herramientas. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, alguien que quiere, por ejemplo, hacer de la gestión de riesgos su profesión, debe considerar. O sea, la estrategia y la planificación de riesgos es un dominio. Luego viene el compromiso desinteresados. Este es un dominio
que a nosotros nos permite tener en cuenta que nosotros debemos promover el entendimiento de la gestión de riesgos. Miren, la gestión de riesgos depende de que los interesados la apliquen. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no somos capaces de promover y de motivar a la gente a que gestionen los riesgos van a estar ahí y nadie los va a gestionar. ¿Y eso qué significa? Despertar el compromiso en los interesados. Ahora, recuerden que los riesgos se gestionan también en función a la tolerancia al riesgo. Y cada persona, cada organización tiene una tolerancia al riesgo. La tolerancia al riesgo es cuánto estás dispuesto tú a arriesgar. Yo les voy a dar un ejemplo de tolerancia, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han ido a una casa de juego, a un tragamonedas, o han jugado póker. Cuando tú te pones a jugar póker, dice tolerancia al riesgo. Estás con tus cartas ahí jugando póker y dices, wow, me tocó un full. Bueno, en ese momento te atreves a hacer tu apuesta. Tengo unas buenas cartas, pero la tolerancia al riesgo no se ve tanto por las cartas que tienes, sino por la apuesta, ¿no? Una cosa es apostar $1 y otra cosa es apostar $10,000, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu tolerancia al riesgo? Eso es un elemento, por ejemplo, que uno debe conocer. Cuando aplica la gestión de riesgos, debe conocer cuál es la tolerancia al riesgo de los interesados. Y otro elemento importante de este dominio es que nosotros debemos promover la propiedad de los riesgos. Y esta es la razón por la cual yo les voy a decir que muchas veces fracasa la gestión de riesgos. La gestión de riesgos fracasa en un proyecto por una razón simple, porque nadie se hace propietario de los riesgos. El equipo de proyecto planifica los riesgos, hace su matriz de riesgos, hace su taller, contratan a un facilitador, tienen todo listo. Pero nadie se hace propietario de los riesgos. Nadie se hace propietario de la respuesta tampoco de los riesgos. Entonces, miren qué importante es este dominio que nos propone el PMI. El tercero es la facilitación, que creo que es un dominio que todos conocen. La facilitación es digamos, prácticamente es una habilidad que deben tener todas las personas para poder hacer, sobre todo, que se despierte, digamos, las ideas, que la gente pueda decir su experiencia, sacar lo que tiene adentro, el conocimiento interno, para poder poner a la luz ese conocimiento y facilitar la identificación, la evaluación, la priorización de los riesgos. La facilitación es tan importante que ahora en la nueva versión del PMBOK se ha establecido como una herramienta y técnica, la facilitación. Entonces, eso es importante. El monitoreo y reporte de los riesgos, ni hablar, lo hemos mencionado durante un buen rato en la lámina anterior. Si tú no monitoreas y no informas sobre los riesgos, no hay nada. Y el análisis especializado de riesgos, y esto sí lo menciono rápidamente, es lo que está referido básicamente a la aplicación de las herramientas, pero ya estamos hablando más que todo del análisis cuantitativo. En algunos casos cualitativo, pero esencialmente cuantitativo. Entonces, a eso se refieren estos dominios, y yo les recomendaría que lo revisen. Esto está publicado en la página web del PMI. Ustedes, si se hacen miembros, ahí pueden descargar este documento. Eso ayuda mucho para poder, digamos, entender bien todos estos dominios de la gestión de riesgos. Bien, y finalmente vamos a entrar a los factores críticos de éxito. ¿De dónde salen estos factores críticos de éxito? Estos factores críticos de éxito fueron establecidos por el PMI en el año 2009, en el estándar, como les había comentado, y se trata de 6 factores críticos. Ahora, en vista de que desde que empecé la presentación, yo he estado prácticamente explicándoles de manera indirecta estos factores críticos. A ver, yo quisiera hacer a ustedes una pregunta con respecto al primer factor crítico. ¿Por qué creen que es importante? O sea, ¿por qué será un factor crítico reconocer el valor de la gestión de riesgos? A ver, ¿quién me comparte su opinión, por favor? Miren, fíjense ahorita en el 1. Dice, reconocer el valor de la gestión de riesgos. ¿Por qué será un factor crítico esto? ¿Por qué creen que es importante? Ay, ¿qué me dicen ellos? ¿Por qué será importante reconocer el valor de la gestión de riesgos? ¿Y qué implica eso? Muy bien, acá comienzo a ver las respuestas. Dice Carlos, porque en función al valor se debe clasificar para su posterior gestión. Porque si no se reconoce como importante, no se le asignan recursos. Muy bien, Álvaro.
Marlon, ¿qué dice? Marlon dice, porque un proyecto que no tome en serio el tema de riesgos es un proyecto técnicamente destinado al fracaso. Correcto, Marlon. Wilhelm dice, porque si no se le da importancia al tema y a la posibilidad que ocurra, menos se podrá afrontar. Exactamente, es cierto. José Sánchez dice, sin gestionar riesgos no vale la pena para nada la planificación, porque puede desvirtuar todas las actividades y los objetivos. J. Da Silva dice, implica toda la organización. Es cierto, eso es cierto. Si no está la organización no hay nada. Rosa dice, es la única manera de que se tomen acciones para gestionarlos. Miren, amigos, ¿se dan cuenta? Estos factores críticos ni siquiera necesito explicarlos. Ustedes acaban de hacerlo. En realidad, si tú no reconoces el valor de la gestión de riesgos, no estamos hablando de nada. O sea, ya prácticamente, simplemente, no hablamos de nada. No va a haber gestión de riesgos en el proyecto. Y les voy a decir una cosa, por eso este tema se tituló Factores críticos de éxito de la gestión de riesgos en proyectos de desarrollo. Porque lamentablemente en muchos proyectos de desarrollo se reconoce el valor de la gestión de riesgos, pero ¿saben qué cosa? Básicamente hasta la parte de planificación nada más. Pero la parte más importante, que es la implementación, ahí se pierde. Ahí se pierde. Y por esa razón, yo a ustedes, los que son directores, los que son jefes, los que están a cargo tienen el poder en un proyecto, yo les diría, si ustedes quieren tener éxito en su proyecto, empiecen aplicando este primer factor crítico de éxito. Miren, ese primer factor crítico de éxito puede cambiar todo. No es necesario aplicar los 6. Mi experiencia me dice, basta que tú apliques el primero y yo creo que con eso puedes generar un cambio rotundo en tu organización, en tu proyecto. ¿Por qué? Porque a la hora que tú reconoces el valor de la gestión de riesgo, recién te das cuenta, es como si se te abrieran los ojos, ¿no? Es como aquella persona que va a caminar, miren, suponte, porque yo les doy este ejemplo porque yo lo vivo constantemente en los proyectos también que gestiono actualmente, ¿no? Ustedes vieron esa película una vez había un trapecista, perdón, en las torres de Nueva York. Ustedes saben bien que cuando las torres de Nueva York, las torres gemelas, se inauguraron, las torres gemelas, grandazas, las dos torres, hubo un trapecista, y incluso hubo una película de eso, ¿no? Un trapecista que unió las cabezas de las dos torres con un cable y las pasó caminando, ¿sí? Las pasó caminando, o sea, de torre a torre, de torre gemela a torre gemela, el hombre pasó caminando. Como esas torres eran tan altas que tú mirabas hacia abajo y lo que veías son las nubes. Entonces, ese trapecista pasó caminando sobre las dos torres. ¿Me explico o no? Ahora, yo le voy a decir una cosa, yo pienso que gestionar proyectos de desarrollo es parecido. Ustedes cuando les dan un proyecto de desarrollo, cuando a ustedes les asignan un proyecto de desarrollo y te dicen, tú tienes que lograr los resultados de tu proyecto y te dan tu préstamo, tu dinero, todo, tu equipo, todo, es como si tú tendrías que irte de una torre gemela a la otra torre gemela. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que cruzamos las dos torres con los ojos cerrados. Claro, y como cruzas con los ojos cerrados, tú no estás viendo el tremendo precipicio que está debajo de ti, por lo tanto tú no sabes. Tú no sabes lo que te puede pasar. Sin embargo, te pasa. Te pasa. Y por eso digo que reconocer el valor de la gestión de riesgos es como quitarte esa venda de los ojos. Tú cuando te quitas esa venda de los ojos y ves que estás en un cable de acero y que debajo de ti hay cientos de metros, cambia todo. Entonces, recomiendo tomar en cuenta sobre todo esto. Si miren, si como resultado de esta sesión de hoy día, ustedes toman conciencia de este factor crítico, ustedes van a cambiar la realidad de su proyecto. Eso es todo. Ahí está la clave. Veamos ahora el segundo valor o factor crítico de éxito. Entonces, hemos hablado ya del primer principio o valor. Y aquí el PMI, ¿qué dice en este principio? Dice, señala que el éxito del proyecto depende de una efectiva gestión de riesgos. Entonces, esa es la conclusión principal. Ustedes quieren tener éxito en su proyecto, tengan éxito en su gestión de riesgos. Si usted tiene éxito en gestión de riesgos, la probabilidad de que ese proyecto sea un éxito es altamente rotunda. Segundo criterio de éxito, o factor crítico de éxito, responsabilidad y compromiso individual. A ver, yo quisiera hacerles la pregunta a ustedes. ¿Por qué este es un factor crítico de éxito?
Parece obvio, pero ¿por qué creen que es un factor crítico de éxito? No sé si alguien podría decirme su respuesta. ¿Por qué creen que este es un factor crítico de éxito? ¿Alguien se anima, por favor? ¿Alguien tiene una idea de por qué es el factor crítico de esto? Porque parece obvio, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será un factor crítico de esto? ¿Por qué el PMI lo considera así? Porque cada miembro del equipo de trabajo puede aportar para la gestión de riesgo. Muy bien, Carlos. Porque si no existe compromiso de todos, disculpen porque pasó rápido la respuesta, porque si no existe compromiso de todos los involucrados, no se tomarán medidas para mitigar el mismo. Si no hay un responsable de vigilar y gestionar, nadie que asuma la responsabilidad, pero todos serán culpables de fracaso. Excelente, Marlon. Es cierto, o sea, miren, ustedes están diciendo la clave, se debería contar con un equipo para gestionar el riesgo en función a su magnitud. Porque si creemos que el otro, que es del otro, nadie lo ve, va de la mano con el postulado anterior, reconocer el valor de gestionar los riesgos y luego asumirlos por todos los involucrados. Miren, me encanta la respuesta que escucho. Todos tienen razón, y yo creo que esto es algo que no necesita estudiarse, es sentido común. Y a mí me ha pasado, miren, yo les voy a compartir algo cortito también, porque el tiempo ya nos gana. Estaba en mi proyecto, y evidentemente yo era responsable de mi proyecto, tenía varios productos a mi cargo, pero yo tenía a mi compañero también que tenía un producto a su cargo. ¿Y saben qué sucedió? Sucedió que en mi proyecto nadie era responsable de riesgo, ¿no? Cada uno hacía lo suyo. Pero yo un día me di cuenta que mi compañero, él había tenido que salirse de vacaciones, mientras se fue de vacaciones se quedó en el aire todo lo que él hacía. Entonces yo me di cuenta que el trabajo que él estaba haciendo iba a ser golpeado, no iba a tener presupuesto para muchas cosas, se iba a quedar sin presupuesto. Entonces yo vi el riesgo y en ese momento agarré y le dije al responsable de la planificación, le digo, mira, ¿sabes qué cosa? Él puede ser que se quede sin esto. Entonces rapidito él me ayudó y entre los dos lo ayudamos. Mi compañero no supo que nosotros le aseguramos su presupuesto para que haga su producto. Ahí fue algo que sin darme cuenta yo había asumido la responsabilidad de ayudarlo, pero yo no sabía que estaba gestionando riesgos. Sin embargo, a mí me pasó un día que yo también tuve que salir de viaje y dejé, pues, o sea, las cosas que tenía que hacer y yo se me había pasado algo. Y cuando yo regreso, nadie le importó, no sé, o nadie lo vio. La cosa es que hubo un documento que yo tenía que haber enviado y no lo envié. Generó un impacto tremendo sobre el proyecto. Y es que eso sucede. Nosotros tenemos que tomar conciencia que el riesgo no solamente es mío, sino es del proyecto. Y que tenemos que estar cuidándonos entre todos. Y que debe haber un responsable. Incluso, ¿saben qué cosa? Debe haber personas que se dediquen a estar vigilando a todo el equipo para que a nadie se le caiga nada. A nadie se le debe caer nada. Y en muchos de ustedes, seguro, ¿cuántas veces les habrá pasado? Ustedes han agarrado y se han esforzado en hacer términos de referencia, los han mandado a probar, los han aprobado, y luego lo han mandado al área de adquisiciones, y el área de adquisiciones agarró su TR, su proceso y lo ha puesto así, 5.000 abajo. Y cuando de repente, 2 semanas después, ustedes van porque piensan que no han visto, regresan y dicen, ¿qué dónde está? Se perdió. ¿Se dan cuenta? Entonces, en realidad, este es un principio básico que tenemos que considerar. Vamos ahora a ver los 3 últimos que nos faltan. Comunicación abierta y honesta. ¿Alguien podría decirme qué significa este principio o este factor crítico de éxito? ¿Alguien podría decírmelo? ¿A qué se referirá? Y este es muy importante, y ahorita les voy a compartir algo más. ¿Por qué? ¿Por qué este tendrá que ser un factor crítico de éxito? ¿Por qué la comunicación abierta y honesta sería un factor crítico de éxito? ¿Qué dicen ustedes, amigos?
Muy bien, Hugo. La transparencia es vital. ¿Qué dicen los demás? Ocultar un riesgo para que el proyecto sea aprobado sería lo peor que le puede pasar a cualquiera. No solo es deshonesto, sería peligroso. Muy bien, Marlon. J. da Silva dice, porque al igual que los indicadores del proyecto, su estatus debe ser visible a todos. Comunicar los problemas del proyecto para buscar las soluciones a tiempo. Rosa, gracias Rosita. José Sánchez dice, comunicación abierta y honesta no es muy común, muchos jalan agua para su molino, pero hay que lidiar con eso y superarlo. Gracias, José Sánchez. Hugo, tenemos ejemplo muy triste de coyuntura actual. Mire, gracias por decirlo, Hugo. Yo me acuerdo una vez que estaba en un proyecto y dijeron, no vayan a hablar de ese río, ni se lo mencionen al ministro. Cuidadito con que vaya a salir. Pucha, yo he visto muchos directores de proyectos que apenas tú le muestras la matriz de riesgo, te dicen, ¿sabes qué cosa? Me gusta, pero ¿sabes qué? Guárdala nomás, después vamos a hablar de esto. Yo entiendo que muchos están cuidando su puesto, ¿no? Pero no se trata de eso, ¿no? Porque, como dice Lore, dice, el reconocimiento de nuevos riesgos implica más y nuevos trabajos, y no todos están dispuestos a ello. Y también no todos están dispuestos a exponer su prestigio, o su puesto, su posición. Esta es una parte medular de la gestión de riesgos. Si uno cree que por decir un riesgo que se ha ocasionado y que posiblemente podría ser tu culpa, el riesgo se ha desencadenado, callarlo no es la solución. Esto es un principio básico. Difícil de aplicar, pero es básico. Veamos el cuarto principio. Compromiso organizacional. A ver, ya estamos llegando a la final de la sesión. Este principio creo que no necesita mucha explicación. Creo que resume todo lo que hemos estado hablando. Miren, a mí me pasó, si yo voy a trabajar en un proyecto y yo estoy muy comprometido con los riesgos, pero mi jefe, mi coordinador, mi director o la organización donde yo estoy no quieren saber nada de riesgos o simplemente para ellos no es algo medular, ¿qué creen que me va a pasar? ¿Qué creen que voy a hacer yo? ¿Qué harían ustedes? Si no hay compromiso organizacional, ¿qué se puede hacer? Sin compromiso organizacional, no hay nada. Y es por eso que si alguna vez la gestión de riesgos ha fallado, es porque las entidades, los funcionarios, la organización, y estoy hablando ahora de empresas privadas, si una empresa privada que quiere salir adelante en sus negocios no se compromete con la gestión de riesgos, simplemente nunca van a crecer. O sea, su negocio se va a quedar ahí. Es más, la probabilidad de que quiebren está a la vuelta de la esquina. Compromiso organizacional con la gestión de riesgos es la única forma de asegurar que tus proyectos, tus negocios sean exitosos. Y si hablamos de un proyecto de desarrollo, que logres resultados y efectos que sean apreciados por la población. Y claro, perfecto lo que dice Hugo. Acá dice, este compromiso debería alcanzar a las organizaciones y a los subcontratistas. Esto tiene que transmitirse incluso en el contrato. Porque no se trata de que solamente tú gestiones tus riesgos, tienes que gestionar los riesgos todos los que están involucrados en tu proyecto. El compromiso es de todos. Vamos al penúltimo. Esfuerzo consistente con el valor del proyecto. ¿A qué se refiere este criterio? Miren, y se lo voy a mencionar para ganar tiempo. Ustedes imagínense que yo identifico un riesgo en mi proyecto, pero me doy cuenta que manejar el riesgo va a ser de un costo muy alto. ¿Sería correcto implementar esa medida de mitigación? ¿Ustedes qué opinan? Claro, me va a ayudar a manejar el riesgo, pero el costo es alto. ¿Ustedes querían? ¿Implementarían la medida o no la implementarían? ¿Qué harían? O sea, implemento esa medida, me va a ayudar a mitigar un riesgo importante. No es un riesgo cualquiera, es un riesgo importante. Pero la medida es costosa. De repente, alto, más de lo normal. ¿Ustedes la implementarían o no? ¿Qué harían? ¿Qué opinan? ¿Cuál es su opinión?
¿De qué depende que yo aplique una medida de mitigación en un proyecto, de un riesgo? ¿Solamente depende de que el riesgo sea disminuido en su valor, en su nivel? ¿Qué tengo que sopesar? Muy bien, Álvaro. Esta pregunta es difícil de responder. No es fácil, pero es real. Nos pasa constantemente. ¿Y saben qué es lo que dice el PMI? El PMI dice lo siguiente. Dice que hay riesgos donde las medidas son de repente tan onerosas que aplicar la medida sale mucho más, genera más daño al proyecto que cerrar el proyecto en sí mismo. Entonces hay que buscar un punto de equilibrio. Hay que buscar un punto de equilibrio. O sea, eso se llama consistencia. ¿Vale la pena aplicar una medida de mitigación para manejar este riesgo? Y supongamos que este riesgo es inevitable a ese proyecto. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Vale la pena continuar con el proyecto a pesar? Y ahí es donde, como organización, tiene que tomar una decisión. Porque eso pasa. A veces pasa. Entonces, lo que trata de decirnos este principio es que nosotros tenemos que ser consistentes. Ahí tenemos que evaluar lo que la organización considera como valor, o sea, el proyecto, qué tanto valor agrega a la organización. Y si el proyecto está en juego, mitigar ese riesgo va a ser costoso, pero el proyecto tiene tanto valor a la organización que vale la pena costear la mitigación de ese riesgo. Entonces vamos por esa decisión. Pero si el proyecto no tiene tanto valor, no voy a gastar ese dinero que si no me va a generar el beneficio que espero. Entonces, esos son los parámetros a los cuales se refiere este principio de, digamos, buen factor crítico de éxito de la gestión de riesgos. Y finalmente, para terminar la sesión, con este voy a despedirme de ustedes, es la integración con la gestión de proyectos. Miren, lo peor que le puede pasar a una organización es que agarre, gestione los riesgos por acá y el proyecto se gestione por allá. No sé, de repente ha estado pasando en algunos lugares, ¿no? Que son tan grandes las organizaciones que tienen una unidad de gestión de riesgo por allá y la gestión del proyecto por allá. Eso no es conveniente. ¿Por qué razón? Porque la gestión de riesgos debe estar integrada a la gestión del proyecto. La gestión de riesgos debe estar integrada a la gestión del proyecto. Entonces, nosotros tenemos que siempre considerar de que la gestión de riesgos se debe hacer como parte de todos los procesos de gestión del proyecto. No debe haber vacíos, no debe haber aislamiento. La gente que trabaja en el proyecto debe ser la misma que también trabaja en la gestión de riesgos. Todos deben estar comunicados. Entonces, lo importante aquí, es que la gestión de riesgos debe ser uno de los pilares de la gestión del proyecto. Pero no debe ser algo separado o independiente, sino debe ser parte integral de la gestión de riesgos. Bien, amigos, entonces yo le agradezco por su participación. He visto que han participado mucho, los felicito realmente. Y también les comento que, para terminar, el banco también está desarrollando un curso de gestión de riesgos. Se llama Gestión de Riesgo de Proyecto de Desarrollo. Va a ser muy bueno este curso que pronto les van a avisar. Y espero que ustedes también puedan participar, porque en realidad la gestión de riesgos es vital para todos nosotros. No sé si alguien quisiera hacer alguna intervención final antes de terminar. Don Eddie, como siempre, un placer escucharlo, recibir sus consejos, y a todos los que participaron, un saludo ahí. Muchísimas gracias, y ahí estaremos, como siempre, atentos a este webinar. Son demasiado importantes y le mantienen a uno refrescando conocimientos, como siempre. Gracias, hasta luego. Gracias, Marlon. Muchas gracias por tu palabra. Me da gusto escucharte. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Orlando. Gracias, Rosita. Rosa Narváez, gracias. Gracias, Rosita, Wilgen, Raúl, Hugo. Gracias, Álvaro. Eusebio, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por haber participado, amigos. Los esperamos y mantengámonos en contacto. Y si ustedes quieren tener esta presentación, ya les dijo Julio, ustedes bajen la de PM4. Se va a colocar la presentación en PowerPoint, se va a colocar la grabación. Y si alguno de ustedes quisiera que yo le dé alguna información adicional, mi correo, por si acaso, aunque no lo voy a escribir ahorita acá en el mensaje, voy a poner mi correo. Cualquiera de ustedes quiere escribirme, le voy a poner acá mi correo. Si necesitan algún material o algo que yo les pueda proporcionar, yo tengo algunas plantillas de gestión de riesgos aplicadas a esto que les pueda servir. Escríbame
escriban mi correo y yo les voy a proporcionar herramientas que tengo sobre esto. Siempre mi ideal ha sido compartir, porque lo importante acá es que todos tenemos que salir ganando. O sea, el conocimiento nos tiene que permitir a todos salir ganando. Entonces, cualquier cosa que necesiten pueden escribirme a mi correo y por favor mantengámonos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Eddie.